Víctor Torres tiene 37 años, nació y vive en Tandil, es docente, pero también es escritor y cantante. Él es autor de Mirarse desde lejos, obra de teatro para adolescentes, y queremos saber qué es lo que propone Mirarse desde lejos. Víctor. Bueno, la obra es una pieza teatral de 4 actos. Es la historia sencilla de Braulio, un joven, un muchacho que ronda alrededor de los 18 años, que ha tenido una pasantía de estudio en México y tiene que volver y vuelve al seno familiar, que es en la ciudad de Tandil, donde vive con su padre y con su madre. Pero bueno, al volver a la ciudad, empiezan a tener que, bueno, contar un poco cómo ha sido ese tránsito en otro país, y cuenta que, bueno, ha tenido sensaciones y emociones nuevas porque ha experimentado una relación con un muchacho, con un chico, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta que su familia y sobre todo su padre tiene una postura bastante machista, bastante misógina y conservadora, este joven, bueno, va a tratar a lo largo de la obra ir mostrando esas vicisitudes, pero sobre todo expresar y manifestar cuáles son sus emociones al tener este amor por un joven de su mismo sexo. Y Ujú. es toda una experiencia a lo largo de la obra. Convengamos también que al transcurrir en Tandil, que es una ciudad también bastante conservadora, si bien a lo largo de estos años ha cambiado, yo he podido ver desde el aspecto social, y me interesa también desde el aspecto cultural, poder observar también algunas cuestiones que tienen que ver con lo político y cómo estas formas, si se quiere, de experimentar las relaciones humanas, ya sean de pareja o familiares, bueno, de alguna manera ha mostrado también cierto conservadurismo, ¿no? Como cierto rechazo de algunas manifestaciones más liberales o más progresistas respecto de eso. Y entonces me parece que la obra viene a experimentar una búsqueda de torcer, digamos, ese rumbo que desde un lugar de rechazo eh, quiere buscar una vuelta más de rosca a la posibilidad de aceptar, es decir, de no poner en juicio de valor, sino que la libertad, ya sea sexual o política o cultural, bueno, se vea manifestada con total necesidad y derecho, Ujú. sobre todo, que tenemos los Sí, seres humanos de expresar nuestra voluntad y nuestras emociones. sí. Una ciudad en definitiva encierra, contiene a una comunidad. A partir de esta descripción conservadora que haces de tu lugar de Tandil, ¿qué cambio positivo viste? Porque también lo mencionaste. Bueno, me parece que Tandil a lo largo de estos últimos años, yo creo que un poco también sobre todo con la ley de matrimonio igualitario, ha permitido un poco eh, dejar de tener una mirada un poco antipática respecto de las personas que con total libertad tienen derecho a estar con quien quieran, ¿no? Esto se ha visto manifestado, por ejemplo, que en los últimos años en la ciudad se han desarrollado marchas por la diversidad sexual. Hay organizaciones LGTB que permite un poco la visibilización, sobre todo a aquellas personas que eh, han pasado y todavía luchan por poder, sobre todo, tener esa libertad, sin necesidad de ser discriminadas, sobre todo. Me parece que por ahí ha habido algunos pequeños cambios en la ciudad, de aceptar, por ejemplo, cupos laborales de personas trans. Me parece que ha pasado un poco a ver a aquellas personas o travestis, por ejemplo, que siempre ha estado arraigado desde la cuestión de la prostitución, de la sexualidad, bueno, en realidad considerarlas primero personas, que eso ya parece mentira, ¿no? En el siglo XXI, pero la verdad es que considerar personas más allá de su sexualidad, eso me parece que es un gran avance. Y ni hablar después que se permita la posibilidad de, más allá de esa condición, bueno, tener la posibilidad y el derecho y la libertad, incluso laboral, que eso me parece que es de los reclamos más importantes Ujú. de la comunidad. Tal vez en Tandil ayude mucho el movimiento estudiantil, digo, por estar presente una sede universitaria tan fuerte, eh, que si bien está hace mucho tiempo,
con las nuevas generaciones permita esa apertura. ¿Vos cómo lo ves? Sí, si bien yo estos últimos años he estado alejado un poco de cómo es la cuestión política, educacional, de lo que es, digamos, el claustro universitario, sí, sin dudas, en Tandil, al tener una de las universidades más importantes del centro de la provincia de Buenos Aires, es un tema que sin duda se trabaja, se hacen formaciones. Bueno, yo soy docente, ¿no? Sin ir más lejos, la cuestión de la ESI, de la educación sexual integral, como ley incluso, está aplicada a las planificaciones ya desde el secundario, incluso, bueno, yo tengo hijos pequeños desde jardín, desde inicial, entonces me parece que desde ese aspecto de formación universitario, en profesorados, en terciarios, bueno, hace posible que sin dudas por lo menos se ponga en discusión y sobre todo que haya una formación para docentes, digo docentes, pero también padres y madres, porque en mi caso no solamente soy docente y trabajo con adolescentes, sino también que soy padre, entonces poder trabajar con eso en mis propios hijos implica todo un avance ya Ajá. a este nivel. Bien, y a la vuelta de México, tu personaje o el personaje central de Mirarse desde lejos, ¿con qué Tandil se encuentra? ¿Con este que describís de ahora o el de algún tiempo atrás? No, en principio un tiempo atrás, pero desde la mirada del padre, ¿no? Porque si uno Ajá, va, es muy interesante, me parece a mí, la postura que tiene su padre al ser conservador. Uno no solamente lo ve desde cuando descubre que su hijo es homosexual, sino que además él va mostrando, por ejemplo, distintas movilizaciones o espacios de trabajo de él mismo, donde va demostrando cierto rechazo a la cuestión de lo progre, de lo transgresor, de lo que rompe con los estereotipos, ¿no? Y en Tandil eso es muy fuerte. Pero sin embargo, hay pequeños, otros personajes, como la misma madre, por ejemplo, que cuando está escuchando música escucha a Citarrosa, a Mercedes Sosa, entonces como que hay un pequeño ahí, una búsqueda de romper con esa estructura. Incluso aparece otro personaje que es la amiga de Braulio, que es muy cercana a la madre del protagonista, y donde de alguna manera le va mostrando las sensaciones de esta nueva generación que vos recién está bien, expresabas. Entonces está me bien. parece que hay búsquedas de todos lados como para poder llegar a tener una unidad de pensamiento y reflexión respecto de la obra. Tuviste una mención en el concurso hispanoamericano de dramaturgia para las nuevas infancias. Contanos un poco. Bueno, es un concurso que se inició a mitad de año pasado y finalizó justamente en diciembre. Eh, yo presenté mi obra, con la cual trabajé muchísimos años, corrigiéndola, bueno, con muchos lectores que me ayudaron a pulirla, y incluso estoy trabajando en eso todavía, pero es un concurso organizado por un ente muy importante dentro del teatro a nivel nacional y que aglutinó muchísimas obras teatrales a lo largo del continente y también de España, propiamente dicho, ¿no? Entonces, por eso es un concurso hispanoamericano. Yo presenté mi obra y fue mencionada y la verdad es que me siento sumamente orgulloso. Yo soy profesor de literatura, me gusta el teatro como lectura, mi formación es esa, y no soy alguien que está abocado al teatro exclusivamente. Tandil es una ciudad muy importante a nivel nacional respecto del teatro. Vienen muchísimos docentes de todos lados, muy reconocidos a dar clases. Aquí hay muchísimos espacios de teatro de gran calidad. Y la verdad es que haber sido nominado en esta mención con autores de España, Ecuador, Chile, la verdad es que me llena de orgullo. El concurso está dividido en tres etapas. Que son para la infancia, para la preadolescencia y la adolescencia. Mi obra yo la catalogué dentro del espacio de la adolescencia por el tema que trataba y me Sí, parece que estaba más más ligado. puesta ahí. De hecho, yo trabajo con adolescentes. Entonces, el concurso, bueno, dio la posibilidad de que mi obra entre dentro de ese, De esa dentro de categoría. ese rubro, ¿no? Está bien, de Claro. ese rubro. Bueno, ¿y cuál es el camino que le queda por delante a Mirarse desde lejos? Bueno,
Creo que hay dos caminos posibles que que en esa dirección vamos. El primero tiene que ver con que el concurso y la entidad, que es la que organizó el concurso, va a publicar las obras mencionadas y ganadoras en un formato papel. Yo calculo que para mitad de año puede llegar a haber, estar esa versión. Sería interesante que se pueda distribuir sobre todo en espacios públicos, que es lo que a mí me interesa, que la obra pueda ser leída ya sea en bibliotecas populares o en bibliotecas de escuelas, bueno, que esté online para que pueda ser leída de manera gratuita. Y un poco más un objetivo, si se quiere, más particular, sería muy importante, y en eso estamos, la posibilidad de que sea representada en los escenarios, sobre todo Tandil. Hay una profesional del teatro que se llama Florencia Berruti, que está con intenciones de leerla. Bueno, de hecho la obra ya la tiene, y sería muy importante para mí que se pudiera armar un cuerpo de actores y que pueda ser llevada a los escenarios, ¿no? Para mí ese sería como la frutilla del postre y lo que pudiera redondear todo este trabajo, y sería un orgullo para mí.